9:02 de la mañana. En el día de ayer, Manu Paul nos estaba haciendo un repaso, un informe sobre la situación en el PRO, los distintos conflictos que había, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, también gente la suelta, interna bonaerense, la cefalía en el PRO de la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, para charlar de todos estos temas, de cómo se ve para el futuro el PRO, estamos en comunicación con Pablo Belluto. Él es periodista y exministro de Cultura de la Nación, precisamente durante el gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué tal, Belluto? Fernando Amato, Manu Paul, Lorena Álvarez te saludan. Hola, Fernando, y a tu equipo, ¿cómo les va? Bien, muchas gracias por atendernos, a pesar de que esa voz te anda jugando malas pasadas, pero bueno, nos parecía importante poder escucharte. ¿Qué análisis se puede hacer dentro del PRO de esto que está sucediendo, que me parece que tiene mucho que ver con el grado de acercamiento al gobierno de Milei o no? Hay distintas posiciones respecto a todo eso. ¿Cómo la estás viendo? Bueno, mira, yo tengo una visión particular. Yo creo que el PRO como tal, o como lo habíamos conocido, dejó de existir hace ya unos cuantos meses. Ajá. Básicamente te diría que dejó de existir en dos noches. La noche en la que, de la primera vuelta, cuando aquel domingo Mauricio Macri consideró en cierta forma que Milei era parte de la familia de algún modo. Sí. Y eso se confirmó dos noches después, cuando en la casa del expresidente, en Acasuso, los hermanos Milei y Patricia Bullrich y Macri acordaron un apoyo incondicional, sí, recuerdo, al gobierno, algo que yo en una columna en El País de Madrid llamé el pactito feo. Sí. Ahí el PRO perdió su independencia, su identidad, por lo menos aquello que para mí y para muchos otros había representado en su momento de esplendor, allá por entre el 2013 y el 2017, sí, con el epicentro en el triunfo electoral del 2015. Sí. Ahora, a mí me cuesta mucho encontrar hoy diferencias, con honrosas excepciones, te podría decir el caso de Larreta o de la senadora Talia Ferri, entre el PRO y la Libertad Avanza, entre el PRO y el gobierno de Milei. Sí. Incluso el propio Macri dice que es un partido diferente, pero que hay que apoyar todo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en la campaña para el balotaje, sí, era habitual escuchar un argumento que decía, bueno, no hay que preocuparse por las locuras que pueda llegar a hacer Milei si gana, porque ahí va a estar el PRO para marcarle límites. Claro. Y la verdad es que no le ha puesto ni un solo límite. Sí. Digo, al contrario, ha apoyado y ha votado con la Libertad Avanza todas las iniciativas, todas las 2 o 3 iniciativas que propuso el gobierno, el DNU y la ley bases. Sí, o sea, arrancaste con todo, el PRO no existe más. Bueno, claro, por eso para mí es como una discusión en el vacío. Digo, incluso me pasa que muchos hablan hoy de recuperar la identidad, los valores, pero viste que nunca se mencionan cuáles son esa identidad y esos valores. Si uno va a las declaraciones de principios del PRO de hace 15, 20 años, sí, lo que va a encontrar es un programa que Milei consideraría más o menos como comunista o totalitario, sí, o colectivista. Sí. Si habla del Estado, habla, sí, de los derechos humanos, sí, habla del respeto al que piensa diferente, sí, cosas que hoy brillan por su ausencia, por supuesto, del programa del gobierno. Hace un tiempito, Mariano Narodowski, que fue ministro de Educación de Mauricio Macri, me dijo que el PRO había empezado como una bolsa de gatos, tecnócratas, liberales, progresistas, había de todo, y ahora quedaron los gatos, ¿no? Bueno, en realidad la transformación, si querés, ideológica, ocurre a partir de la derrota del 2019 con la llegada de Patricia Bullrich
a la presidencia del partido, por un lado, Sí. y con la búsqueda de las explicaciones de por qué el gobierno le había ido como le había ido. Y entre esas dos cosas se fueron construyendo, ahí sí, una identidad profundamente reaccionaria, conservadora, de derecha, marcada casi te diría exclusivamente por una identidad antikirchnerista, como si eliminar al kirchnerismo de la faz de la tierra fuera el sentido último de la experiencia del PRO, el objetivo político para autonomacia, y eso se fue consolidando con el tiempo, para mí una idea profundamente antidemocrática, porque el kirchnerismo existe, para bien, para mal, cada uno piensa lo que quiera, pero es parte del juego democrático. Entonces, y eso se fue, después se convirtió en una disputa moral prácticamente entre enemigos durante el proceso de elecciones internas del año pasado entre Bullrich y Larreta. Sí. ¿Vos ahí jugaste con Larreta? Sí, desde principios del 23 lo acompañó Horacio, básicamente porque entiendo que en torno a su figura permanecía, por dos razones. Primero, por oposición al proyecto de Patricia Bullrich y de los así llamados halcones, y por el otro lado, porque entiendo que en torno a Horacio existían todavía elementos que tenían que ver con aquella identidad originaria. ¿El larretismo sigue existiendo? ¿Qué lugar ocupa hoy el larretismo en toda esta discusión, por llamarlo de alguna manera? Sí, claro, no sé si existe algo así como el larretismo. En todo caso, lo que sí existe son personas, exfuncionarios, militantes, personas con distintas posiciones entre sí, que bueno, estamos buscando pensar algo nuevo, porque creo que hay dos o tres cosas que para mí son importantes. Va a haber un después de Milei algún día, y ese después de Milei no puede construirse ni con nostalgia, porque no venimos de ningún paraíso en la Argentina, ni tampoco con prejuicios. Y eso implica abrirse a conversar con gente, bueno, por ahí como nosotros, que durante muchos años hemos estado en veredas opuestas, nos hemos enojado uno con el otro, pero de pronto empezamos a encontrar que hay valores, hay convicciones que compartíamos y que hoy están siendo amenazadas. Ahora, hay como un cambio también en vos mismo, digamos, porque ahora tenés como una posición antigrieta. En su momento vos fuiste muy duro con el tema de la grieta. Sí, yo lo he dicho. Hay autocrítica, digamos. Yo consumí lo que llamé en algún momento la droga del antikirchnerismo cerril, que es una idea, yo lo llamo como una suerte de comodín intelectual, ¿no? Esta idea de hay una única causa de todos nuestros males, y por lo tanto si terminamos con esa causa, la Argentina va a ser un lugar feliz. Como una pereza intelectual, ¿no? Porque decís, bueno, todo culpa del kirchnerismo, ya está. Del mismo modo que hay otros consumen drogas con signos diversos, ¿no? Y yo creo que hoy, me parece una discusión legítima y valiosa la de quién tuvo la culpa de nuestro presente, o de que gobierne Milei, o de que estemos como estamos, pero también me parece una discusión sobre el pasado, y una discusión muy válida para historiadores, pero a mí me preocupa mucho más el futuro, precisamente por lo que decía antes, porque lo que hoy está amenazado probablemente nos encuentre más juntos que antes, en términos de convicciones democráticas, valores compartidos, identidad compartida. Digo, eso no significa que dejemos de tener diferencias, pero sí implica que es necesario volver a conversar, volver a volver a encontrarnos, porque mi experiencia, lo que me viene pasando desde hace ya un buen tiempo, es que cuando me encuentro con gente con la que hemos disentido, nos hemos puteado, nos hemos cuestionado muy duramente al estar uno en el oficialismo, otro en la oposición o viceversa, es que hoy es más fácil esa conversación, porque de pronto lo que está amenazado
son aspectos muy constitutivos, casi te diría generacionalmente, ¿no? Por lo menos para mí que cumplí 18 años en 1984, cuando todavía nuestras identidades políticas, ideológicas, aún siendo diferentes, no nos impedían marchar juntos por causas que compartíamos. Y en algo de eso se vio en la marcha por la educación pública y por las universidades nacionales hace unas semanas, cuando nos encontrábamos por ahí por primera vez en mucho tiempo, personas que seguramente habíamos tenido tradiciones diferentes, caminos distintos, pero estábamos compartiendo una causa común. Y creo que hoy hay muchas causas comunes que van a requerir que estemos juntos. Pablo, ¿cómo estás? Manuel te saluda. Hola, Manuel. Me parece que hay varios puntos, pero voy a arrancar por la estructura partidaria y con una pregunta de tinte personal. ¿Para qué se rearma Mauricio Macri? ¿Para qué vuelve a intentar tomar el control, la conducción política del espacio? ¿Es algo nuevo o cuando el año pasado dejó jugar era exactamente para seguir controlando él? Es una buena pregunta y la verdad es que me cuesta encontrarle una respuesta. Yo creo que Macri cometió muchos errores. Uno de ellos fue primero en relación a su apoyo a Patricia Bullrich en la interna. Hoy yo le creía a Patricia Bullrich cuando decía que las ideas de Milei en la campaña, ella decía que las ideas de Milei eran peligrosas. Ahora, ella hoy es ministra de ese gobierno que tiene ideas peligrosas, o sea que o mintió antes o miente ahora, o mintió las dos veces. En cualquier caso, creo que ese fue un error. Creo que la idea también hoy de volver a recuperar una identidad, digo, es muy difícil porque el tiempo pasa y no podemos cambiar el pasado, no podemos cambiar lo que se hizo. Es decir, al apoyar de la manera en la que se lo hizo, incondicional, la crítica, la aventura de Milei, se dinamitó la misma razón de existencia del PRO. Que a uno le puede gustar más o menos, pero claramente, por lo menos desde mi punto de vista, el PRO ni en el gobierno ni en la oposición fue esto. Por eso a mí me llama la atención cuando veo al expresidente apoyar decididamente la ley Bases. Sí. Digo, pero y si esto es lo que nosotros queríamos, ¿por qué no lo hicimos cuando fuimos gobierno? Pero porque básicamente no queríamos eso. No es que no lo hicimos porque si no, no se entiende el argumento. Pero Pablo, no había ya como una base, te escuchaba decir el otro día acerca de Francisco Sánchez con su discurso en Euroviva 24 allá en España, que era parte del PRO, digamos, había estructuras donde... Siempre en el PRO hubo sectores muy conservadores, muy reaccionarios. Ahora, también estábamos los otros, también había, pero bueno, con el tiempo, y sobre todo, como decía antes, después de 2019, esos sectores más retrógrados tomaron el control del partido o fueron tolerados o avalados desde las autoridades del partido. Yo recuerdo ahí por 2020, cuando pues todos sabíamos lo que era Sánchez, yo recuerdo haber hablado con muchos dirigentes para lograr el apartamiento del bloque de un hombre tan reaccionario, tan fascista, y claro, nadie quería jugarse en aquel momento. Pero sí, esos sectores existieron siempre, un poco lo que citaban recién de Narodowski. ¿Se permitía un poco más hace unos años esta cuestión de la endogamia interna, de una cuestión de estar siempre cerrado? Lo escuchaba el otro día, por ejemplo, a Marcos Peña decir yo no hablaba con la Cámpora porque creí que la Cámpora no quería hablar conmigo y la Cámpora no hablaba conmigo porque creía que yo no quería hablar con la Cámpora. Sí, era había mucho de eso. Por eso te decía, los prejuicios son dos cosas. Por un lado, nos llevan a pensar que
que sabemos lo que el otro es. Y después resulta que no es eso que creíamos que era. Y por el otro lado, los prejuicios son siempre emociones, la definición dice, son emociones tercas sobre algo que se conoce mal. El haber abandonado la conversación, de ambos lados, digo, porque como toda ruptura, hacen falta dos para bailar el tango, ¿no? Digo, uno no quiere hablar con el otro no quiere hablar con uno cree que el otro no quiere hablar con uno, el otro cree que uno no quiere hablar con ellos. Digo, sin dudas es un elemento del cual, si hay un aprendizaje, debería ser ese. Debería ser que tenemos que seguir conversando. Este Abeluto ya no diría que la Libertadora fue su golpe favorito. No, mira, aquello fue un... Te sacaron de contexto. No, fue fue muchísimo antes de ser funcionario, del cual por supuesto me arrepentí mucho después, porque llevó precisamente a que mucha gente creyera que yo pensaba algo que no pensaba. Y tiene que ver precisamente con aquel golpe. Fíjate que fue quizás fue un golpe que yo he estudiado muchísimo. Tengo como una obsesión por ese momento, porque representó tal vez como ningún otro el delirio al que puede llevar la polarización extrema. En aquel momento la Argentina vivió tal vez como nunca, ni antes ni después, algo parecido a una guerra civil durante algunas semanas, con civiles armados de ambos lados, con el ejército dividido, combatiendo entre sí, con muertos, pero bueno, por supuesto que rechazo, siempre rechacé cualquier interrupción del orden constitucional. Hola Pablo, Lorena te habla, ¿cómo estás? Buen día. Hola Lorena, ¿cómo te va? Ahora que veo que estamos todos haciéndonos autocrítica, de todas partes, porque yo también hago mi propia autocrítica, porque llegar hasta acá fue en base de todos. ¿No sentís que el mileísmo ya nació con antimileísmo y va a ser también un poco impotente como pasó durante el primer gobierno del menemismo? Que el antimenemismo existía, pero no pudo frenar la reelección. Mira, yo creo que, a ver, te diría, en esto que está tan mal, lo único que creo que está bien y que me da un alto nivel de esperanza es esta conversación, este tipo de conversación como la que estamos teniendo. Personas que probablemente pensemos distinto en muchas cosas, podemos conversar respetuosamente, escucharnos unos a los otros, decir, mira, en esto por ahí tenés razón, en esto por ahí no. Yo creo que y eso va a ser un movimiento, si querés, que se va a manifestar de abajo hacia arriba. Creo que nuestra clase política está astillada como si una piedra hubiera roto un vidrio, ¿no? En todos los partidos y en todos los sectores uno ve hoy enfrentamientos, diferencias, en el kirchnerismo, en el peronismo, en el radicalismo, en el PRO, como mencionaban antes. Pero creo que abajo, es decir, en la sociedad, en las personas, este tipo de conversaciones como las que estamos teniendo se han vuelto mucho más fáciles, mucho más necesarias, mucho más honestas, y creo que en algún momento, como decía Perón, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, eso se va a expresar políticamente. Pero hoy no creo que sea de arriba hacia abajo, no creo que consista en que 4 o 5 dirigentes se junten, se saquen una foto, porque no es eso lo que está buscando la sociedad. Parte del éxito de Milei creo que tuvo que ver con esta idea de la casta, de un sector político alejado de la realidad cotidiana de los argentinos, y creo que algo de cierto tiene, y quienes han tomado esa idea encuentran que hay fundamentos para tomarla. Entonces, por eso pienso que viene mucho más. O sea, para mí fue, por ejemplo, este ejemplo que daba antes, la marcha por las universidades, fue un momento, recuerdo que yo iba caminando. Sí, hubo una transversalidad ahí. Claro, un chico se me acerca y me dice, mire, yo soy kirchnerista, pero celebro mucho que usted esté acá. Y yo le digo, madre, ya que me traten de usted, no te lo voy a permitir. Ahí se armó la grieta. No te voy a permitir, respetuoso. Y me contesté, mira, yo no sé qué soy, pero yo también celebro mucho que vos estés acá. Digo, es decir, podemos marchar juntos.
El 24 de marzo fue otro ejemplo. Pablo, Digo, y te hago una futuro con esto que decías antes, un poquito tramposa, porque decías que no hay que mirar tanto al pasado y mi planteo es por ahí. El futuro sí o sí nos tiene una deuda con el fondo que nos tiene agarrado del cuello por lo menos por 10 años más. Y en el medio, en estas reconversiones y en estos idas y vueltas de la política argentina, vuelve Toto Caputo que se fumó 15.000 millones, vuelve Sturzenegger a la plana mayor del gobierno. ¿Es posible seguir construyendo con esas figuras un futuro o son las que quedaron del otro lado, por así decirlo? Mira, yo creo que a ver, me pasa algo curioso. Yo tengo con los dos que mencionás, formé parte del gobierno, los conozco, tuve una relación, te diría, cordial, si bien nuestros sectores nuestras áreas no se cruzaban. Y por supuesto tengo diferencias muy profundas con lo que están haciendo hoy. Yo no, por supuesto creo que hay personas que, a ver, las personas que tienen convicciones y que creen que este es el camino el que está llevando adelante Milei, merecen mi respeto, aunque esté en las antípodas o no en las antípodas, aunque simplemente piense diferente de ellos. Y lo que me interesa en este momento, te diría más que nada, son las convicciones, las nuestras, las de los que pensamos distintos. Creo que de vuelta, vuelvo al caso de la casta, creo que hubo mucho, yo respeto al que tiene convicciones diferentes de las mías. Lo que me cuesta respetar es al que hace oportunismo, al que trata de acomodarse, a los que dicen, bueno, ahora la gente piensa así y vota así, entonces tenemos que apoyar esto, porque eso no tiene nada que ver con el liderazgo democrático. Yo siempre doy un ejemplo porque fue muy significativo para mí generacionalmente. En 1982, cuando Galtieri desembarca en las Malvinas, a los pocos días arma un acto en Puerto Argentino en el cual convoca a toda la casta de aquel momento, dirigentes políticos, sindicales, empresarios, y los lleva a las Malvinas para asistir a la asunción del general Menéndez como gobernador de las islas. Y hubo uno que dijo que no, se llamaba Raúl Alfonsín. Sí, recuerdo. Planteó que era un delirio la guerra. Sí. Y un año y medio después, y en ese momento, por supuesto, la guerra, el Galtieri tenían unos niveles de aceptación superiores al 90%. Un año y medio después, Alfonsín fue presidente. ¿Qué quiere decir con esto? Aferrarte a tus convicciones en los momentos estos de confusión, donde uno no sabe muy bien qué hacer, es quizás lo más sano que uno puede hacer. Entonces, digo, cada uno, los que apoyan al gobierno porque están convencidos, bueno, está bien, está en todo su derecho. Yo no apoyo a este gobierno porque estoy convencido, porque va en contra de mis convicciones. Entonces creo que reforzar en una política que se ha vuelto tan pragmática, tan de la rosca, tan de retomar aquello que tenga que ver con las convicciones, para mí es un paso necesario, valioso, y es lo que hace que precisamente podamos con honestidad encontrarnos los que descubrimos que tenemos convicciones compartidas, más allá de que después podamos pensar distintos en 20 millones de cosas, claro. Pero es como el paso inicial. Digo, los que tienen otras convicciones, bueno, se juntarán entre ellos. Yo prefiero juntarme con los que pensamos parecido, que la democracia, los derechos humanos, el pluralismo, aquellas consignas que nos marcaron, te diría generacionalmente, culturalmente, merecen ser defendidas, y a partir de ahí quizás podamos encontrar puntos de acuerdo para ofrecer a los argentinos soluciones mejores que las que este gobierno está llevando a cabo. Y para terminar y para distender, se viene un abeluto peronista. Bueno, Larreta era peronista cuando empezó. No, a ver, yo lo que sí he dejado de ser es antiperonista. Bueno, ya dejar de ser gorila es un montón. Bueno, es que ¿sabes qué pasa? A mí, te diría hoy, más que el peronismo,
me interesan los peronistas, más que el kirchnerismo me interesan los kirchneristas, más que el radicalismo los radicales, más que el progresismo los progresistas, más que el liberalismo los liberales, porque me parece que las identidades como tales, si bien son valiosas para cada uno, también te cierran un poco, también te colocan ante ojeras y te impiden ver una parte de la realidad. Para mí, tal vez porque porque mi familia, como dijo alguna vez alguien, es más una coalición, digo, porque tengo familiares con muchas identidades políticas distintas, y entonces aprendí a convivir a las piñas a veces y con quiero conocer al abeluto peronista de la familia. Bueno, yo me acuerdo, lo que quiero decir es, vos podés conversar, y cuando lograste conversar, les cuento una anécdota final. En los años más duros de la grieta, mi hermana, que es kirchnerista, igual que su marido, teníamos unas discusiones terribles en los asados, en los cumpleaños, hasta que en un momento nos empezamos a dar cuenta que era mejor dejar de vernos. Como le pasó a muchísima gente. Todos hemos vivido. Amigos, con compañeros de trabajo, todos. con familiares. Hasta que un día ocurrió una que esto lleva muchos años, tuvimos una escena que parecía sacada de un western. Nos quedamos frente a frente, uno al otro, ella conmigo, y ella me dijo, mirándome a los ojos y señalándome con el dedo, te voy a decir algo, eso de las bicisendas está bueno. Y yo le dije, genial, mirándola a los ojos también, le dije, y eso del aguache también. Buen resumen, Pablo. Y a partir de ahí pudimos volver a conversar. Es muy bueno, muy bueno. Esa es la anécdota. Pablo Abeluto, periodista, ex ministro de Cultura de la Nación. La verdad, te agradecemos un montón esta charla, me parece súper constructiva. Muy linda. Así que ojalá que se repita. Ojalá, cómo no, a sus órdenes. Abrazo grande. Abrazo. Extraordinario.